Lierco tenía un pequeño defecto, absolutamente notorio, y era el párpado de su ojo izquierdo que quedaba por completo cerrado, impidiéndole la visión. Pero esto no se había debido a alguna enfermedad que lo fuera aquejando desde chico. La razón, muy simple, por haber espiado, con su otro ojo, por la cerradura de la puerta cerrada de la habitación de su hermana, mientras ella se estuviera vistiendo. Una costumbre que no pudiese quitársela de encima. Lo hacía con pasión, como si verla, ya con poca o ninguna ropa, fuese su alimento cotidiano, el engrandecer de su libido personal, a tal punto de no permitirle interesarse en otra mujer que pudiese conquistar, en su vida. Lucrecia también llevaba una cuota de culpabilidad. Al salir del baño, luego de una ducha, cubría su cuerpo con el toallón, se quedaba mirando a su hermano a ver si, a su vez, la estuviese observando. Luego, se encerraba en su cuarto, a vestirse. Este era el momento que Lierco tanto aguardaba, y ahí iba su otro ojo, listo para espiar. Pero los años pasaron hasta que ella, promediando los 30, conociera a Sergio, llegando a casarse con él, yéndose a vivir al otro lado de la frontera. Pero no fue motivo para que olvidara a su querido hermano. Una vez al mes le enviaba dinero, en un sobre, lo suficiente como para que pudiera mantenerse sabiendo que, debido a la discapacidad física de su ojo, había sido rechazado de incorporarse en varios empleos. Esto, casi, era como decir que Lierco, a sus 40 y pico, podía ser considerado como un jubilado, pasando su tiempo, demasiado libre, por cierto, dedicándose a cosas que le motivaran, que lo indujeran a entretenerse, y no pensar tanto en su soledad. El dinero que Lucrecia tan gentilmente le enviaba le alcanzaba para comprar comida, y si, por una de esas cosas, necesitaba un pantalón nuevo, o una camisa por tener tan roída la que llevara puesta, debía seguir una dieta de 2 o 3 días, en compensación al gasto en el cual incurriera. Eran cosas vitales, tanto la vestimenta como el alimentarse medianamente bien. Lo catalogaba como supervivencia. Muchas veces charlaba del tema con su amigo Ernesto Cepillo. Lo apodaban Cepillo porque tenía el cabello corto, todo paradito, y si uno pasara su mano por él, notaría el cosquilleo que provocarían las cerdas. Cepillo era alto y cargaba un abdomen prominente. Solía colocar, sobre el inodoro, un espejito para ver su pene cuando orinaba, porque decía que la grasa de su barriga se lo impedía localizar. Se daba, a sí mismo, aires de poeta, aunque le gustaba más el relato. Pero no tenía, por costumbre, escribirlos, sino improvisarlos. Cuando lo invitaban a las reuniones literarias que se hacían en el salón del club, la gente le tiraba un título, o cualquier palabra, y sobre ella Cepillo improvisaba, dejando boquiabiertos a los concurrentes. Al final del encuentro, muchos lo felicitaban, dispensándole unas monedas, las que agradecía. Decía que, con lo que ganaba en cada uno de esos eventos, podía comer durante 15 días, y que los otros 15 se las arreglaba vendiendo cigarrillos artesanales que hacía con hierbas que crecían en su jardín. Y contaba algo curioso que le sucedía cuando los fumaba, porque veía que los rostros de la gente se teñían de una brillante tonalidad verde, como si fuesen duendes que caminaban, al lado de él, casi sin rozarlo. Y esos duendes quedaban observándolo mientras él fumaba, a algunos largándoles el humo, siendo recibido con un movimiento de sus manos en la esperanza de esparcirlo, antes que fuera inhalado. Pero Cepillo reía, recordando estas cosas. Y en la medida que lo hiciera, notaba que su mirada se quedaba presa en un pasado solo por el conocido, y que el simple hecho de fumar era nada más que una excusa, porque podría llegar a rememorar mucho sin necesidad de recurrir a un artilugio.
La sola acción de armar, improvisar un relato en su cabeza, con apenas una palabra o título que le lanzara cualquier persona era, de por sí, todo un logro. Y Lierco se preguntaba qué estuviera aguardando para ir a la televisión, mostrando su don de improvisador nato. No había dudas que nadie como él lo pudiera hacer. Lo acompañaba a todas las reuniones, le divertía mucho verlo en acción. Le llegaba una palabra y se quedaba pensando por unos segundos. Le daba un par de pitadas a su cigarro y comenzaba con la narración. Era asombroso. Luego, al terminar, compartía las monedas con Lierco, agradeciéndole su presencia. Esos momentos que pasaba con Cepillo eran los más gratificantes del día. Y si le surgiera de participar en otras reuniones, además de las del club, también lo haría. Cepillo vivía solo, gustaba de la soledad, aunque el hecho de estar acompañado, durante las narraciones, lo llenaba de satisfacción. A veces armaba reuniones en bares. Esto lo comprobó una vez. Ni bien entró al lugar, hablando en voz alta, retó a los clientes que se encontraban a que podía improvisar un cuento con cualquier palabra que le dijeran. Al principio, nadie le creía, pero bastaba con que alguien se animara, proponiéndole un tema, solo para reírse viendo cómo Cepillo tartamudearía y se fuera, avergonzado. Pero esto no sucedía, y la persona que lo había retado en ese singular duelo debía retractarse, disculparse, cediéndole unas monedas y retirarse del lugar, escondiendo, entre las solapas subidas de su abrigo, su rostro enrojecido. La conclusión era la misma de siempre, todos aplaudían la habilidad de Cepillo. Y hasta el dueño del bar le pedía que fuera más seguido. Al día siguiente de este evento, tocaron a la puerta de la casa de Lierco. Pensó que se tratara de otro sobre de su hermana, pero recordó que ya se lo había enviado la semana anterior. Había un muchacho vestido de uniforme. Traía un paquete para entregarle, un bulto de, más o menos, 1 metro de largo, firmando el recibo descubrió que viniera de parte de Roland, gran amigo. Había una nota adjunta. Intrigado, abrió el paquete para encontrarse con la sorpresa de recibir 2 brazos de lo que pareció ser un mono. Estaban disecados, pero aún podían observarse los pelos que los cubrían y la piel de sus manos, añosas, cubiertas de callos. En la nota Roland le pedía, como gran favor, que los conservara. Eran de chimpancé, y formaban parte de su colección de preparados que tenía, no pudiendo guardarlos más en su casa. Su mujer le había dado un ultimátum para que se desprendiera de todo su gabinete de muestras, porque ya resultaba intolerable el desagradable olor que lograba espantar a las visitas. Roland contaba que, por motivos económicos, le era imposible enviar todo a París, y que si no le importase conservarlos, al menos, durante un tiempo, hasta que encontrara otro lugar donde los pudiera exhibir. Lierco tuvo siempre gran consideración por Roland, y haría todo lo que estuviera a su alcance para ayudarlo. Sabía que se había dedicado a la taxidermia, pero que lo hacía por hobby, no redituándole ganancia económica alguna, y que hasta había llegado a contar con un espécimen entero de rinoceronte, que había sido necesario disponer en el living de su casa. Pero, habiendo conocido a su esposa, por lo visto las cosas habían cambiado. Tomó entre sus manos los brazos del chimpancé, comprobándolos, en longitud, con los propios, notando que aquellos sobrepasaban un par de centímetros. Podía rodear su cintura, como si lo estuviese abrazando, sintiendo la tibieza que le proporcionaría el pelaje, si los llevara, desnudo, encima. Además, el trabajo de disecación que había efectuado Roland había sido perfecto, y Lierco no entendía cómo su mujer no había podido comprender todo el amor que hubiese puesto a sus preparados. Hasta estaba claro que, cualquier museo del mundo, se sentiría orgulloso de poseer sus colecciones.
Se preguntaba qué hubiera sido del rinoceronte, a donde lo hubiese enviado o quien fuese el afortunado destinatario. Debía valer una fortuna. Era evidente que Roland nunca hubiese encontrado la manera de sacar provecho de su arte, siendo una de las causas, si no la principal, por las cuales su mujer se enojara. Pero si ella hubiese visto incrementar su cuenta bancaria, gracias a los ingresos que tuviera su pareja, entonces sí llenaría toda su casa con las piezas disecadas, no interesándole lo que opinaran sus amigas que fueran de visita. Pensó que, si Cepillo llamara la atención de la gente con sus improvisaciones, él, tal vez, pudiera conseguir lo mismo, con los brazos del chimpancé. No había duda, estaban perfectamente conservados. Tomó unas bandas elásticas atando, cada brazo, al suyo. Lo consiguió de tal manera que, doblando su brazo, los del mono se articulaban a la perfección, como si, en verdad, fueran propios. Le pareció en sumo gracioso estar así, y hasta creyó que sucediera lo mismo con quienes lo vieran. Podría llegar a ser un gran éxito, presentarse junto a Cepillo, armando un dúo fantástico. Él, con sus relatos improvisados junto a Lierco, con sus brazos de chimpancé. Sería el furor de los niños, que lo verían como un ser con 4 brazos. No soportó más la inquieta curiosidad, saliendo a la calle. Las reacciones que recibió fueron bastante ambiguas, unos, suficiente desdén. Otros, curiosidad y demostraciones de gozo, agradeciéndole por haberles alegrado la mañana. Una mujer anciana se horrorizó de solo pensar que pudiera ser abrazada por un primate. Tal vez, en su pasado, hubiese sido maltratada por un velloso hombre corpulento, sometiéndola a prácticas las cuales su propia religión nunca se las hubiese permitido. Y los niños, felices, pidiéndoles a sus padres que le sacaran fotos con sus celulares. De todos estos dispares comportamientos Lierco sacó positivas conclusiones, debido a su amigo Roland que hubiese decidido enviarle los brazos. En un banco en el parque, había una chica sentada. Habiendo más espacio, como para que pudiera ser ocupado, le dio los buenos días, preguntándole si se pudiera sentar también. La chica lo miró, vio su ojo cerrado y sus brazos peludos, tomó su cartera y se fue. Lierco no le dio importancia, sentándose a disfrutar del sol. La gente que pasaba, de manera disimulada, echaba ágiles y cortos vistazos. Más de uno hubiera deseado detenerse y tratar de adivinar si los brazos reales fueran los humanos o los del mono. Pero nadie disponía el tiempo necesario como para hacerlo. Y si lo hubiesen tenido, Lierco, con toda amabilidad, les contaría cómo esos brazos de chimpancé habían llegado hasta él. Porque todo tenía su historia, como las que improvisaba su amigo Cepillo. Quizás la propia vida de Lierco se tratase solo de una improvisación, debiendo encontrar, en el día a día, una razón que desvelara el motivo de su existencia. Le apenaba no saber dónde estuviera viviendo Lucrecia. En los sobres que le enviaba con dinero solo constaba el destinatario y, al reverso, el nombre de su hermana. Pero donde fuera que estuviera, le deseaba lo mejor, que fueran dichosos, en sus vidas. Posiblemente su pareja la mantuviese cómoda, cálida en invierno y aliviada en los calores del verano. Lamentó haber visto a Sergio solo una vez, el día en que se despidieran. Parecía una persona responsable, seria, y lo seguiría siendo mientras Lucrecia no le confesara las locuras que había hecho con su hermano, cuando jóvenes. Se puso de pie, dando una vuelta a la plaza. En la zona de los juegos, varios niños corrieron a su encuentro, riendo y bromeando al verlo con los brazos de chimpancé. Un par de madres apartaron a sus hijos, temerosas que Lierco los pudiera cautivar a tal punto de ya no hacerles más caso. Lierco reía con ellos, y ante la pregunta de que si fueran de verdad, respondía que sí,
que un amigo los había rellenado con viruta de madera y serrín, quedando como si fueran de peluche. Pero que, en definitiva, eran auténticos. Los niños no lo podían creer, muchos acariciaban los pelos, siendo la primera vez, en sus vidas, que tocaran la piel de un mono. Una vez saciada su curiosidad, se despidieron, continuando con sus juegos. La mañana tomó a Lierco de forma positiva, y más cuando se encontró con Cepillo, celebrando ver a su amigo provisto de los brazos. Le pareció algo sumamente atrapante, una idea brillante, pidiéndole que, a la tarde, lo acompañara al salón del club, donde habría otra reunión de escritores. Lierco también pensó ser excelente idea, que toda esa gente, dedicada a las letras, lo viera, quizás ayudándolos a germinar ideas en sus cabezas para la concreción de nuevos proyectos. Quedaron de encontrarse en el club, a las 3 de la tarde. Estrenó camisa nueva, la que había podido comprar gracias a solamente haberse alimentado, durante 2 días, con galletas. Y la llevó sabiendo que la presentación con los brazos de chimpancé sería una ocasión importante. Y más, junto a Cepillo, durante la narración de uno de sus relatos. En la puerta del club había bastante gente. Cuando lo vieron llegar, con sus brazos de chimpancé, se hicieron a un lado, permitiéndole el paso. Pero esto lo notó, más que como una señal de repulsión, un acto de respeto, como si él representara esa fusión inequívoca y natural entre los humanos y los simios. Los que, al principio, habían esbozado una sonrisa, codeando a su acompañante para que lo secundara en la broma que estuvieran a punto de hacer, debieron ensombrecer sus semblantes al notar que la cosa fuera en serio. Otros sacaban secretas fotos con sus teléfonos, enviándoselas a parientes o amigos que no habían podido concurrir. Sobre el escenario habían puesto una mesa cubierta con un mantel de felpa color azul, y 2 sillas. Comenzaron a leer sus obras noveles escritores, los que fueron aplaudidos. Al llegar el turno de Cepillo, pidió a Lierco que subiera con él. Comenzó presentándose, por si hubiera, entre el público, quien no lo conociera, diciendo que no escribía, sino que improvisaba cuentos en base a palabras que le diera la gente. Algunos se animaron. Uno tiró la palabra práctico. Cepillo meditó unos segundos y armó su historia en base al práctico de un remolcador y su tarea en conducir los barcos al llegar a puerto. Fue una historia magnífica, siendo ampliamente aplaudida. También la festejó Lierco, con sus 4 brazos. Vejez fue otra palabra suministrada, y Cepillo intercaló, en su relato, recuerdos tenidos de chico, cuando vivía su madre y su abuela. Una invención de contenido sumamente tierno, que logró conmover a más de uno. Aplausos en toda la platea, ante su conclusión. El final de la reunión lo coronó la palabra muerte, que había sido lanzada por alguien, sentado al fondo. Cepillo tomó unos segundos para pensar. Sacó uno de sus cigarrillos, lo encendió, exhalando el humo mientras mantenía fija su vista en el techo. Gran silencio se armó en toda la concurrencia. De pronto, con su ojo sano, vio que el rostro de Cepillo se cubría de una curiosa palidez. Sin que pudiera evitarlo, se echó hacia atrás, viniéndose al suelo con silla y todo, despertando gran conmoción. Lierco se acercó, abrazándolo, parecía que no respiraba. Subieron al escenario 2 hombres de guardapolvo blanco. Por suerte, el club tenía preparado un servicio de ambulancia para cualquier imprevisto que pudiera suceder. Uno de los médicos, revisándolo, dijo que estaba bien, había sido solo un golpe de baja presión, pero que lo llevarían al hospital para estabilizarlo. Lierco descubrió, en la mirada de Cepillo, que le daba las gracias por todo. Los médicos lo montaron en una camilla y se lo llevaron.
La gente se fue disgregando de a poco, haciendo comentarios acerca de lo sucedido. Sobre el escenario, había quedado el cigarrillo de Cepillo, apenas encendido. Lierco lo tomó, comenzando a fumarlo. Pasaría por el hospital para ver cómo siguiera. Mientras iba saliendo del club, muchos lo felicitaban, palmeándole el hombro. Cepillo tenía razón, la gente era verde.